Para un poquito más el micro. En la siguiente hora vamos a intentar resumir el intercambio gaseosos que se produce en el pulmón, que es lo que finalmente nosotros queremos que ocurra cuando damos ventilación mecánica. Tú me dices ahora. Bien, en líneas generales, nuestro organismo necesita de oxígeno para poder cumplir todas sus funciones. Cuando no llega adecuadamente el oxígeno a las células, que es finalmente que es donde queremos que llegue el oxígeno va a haber alteración de estas células. Y va a haber hipoxia celular que finalmente va a llevar a todos los trastornos producto de esto, ¿no? Y hasta la muerte celular. El oxígeno debe de entrar al capilar pulmonar y debe fijarse, como vamos a ver, básicamente la hemoglobina, a nivel capilar pulmonar, y esta es transportada y bombeada a través de la sangre hacia los tejidos. Aquí el oxígeno va a ser donado a las células y va a recogerse el CO2 que se ha producido producto del metabolismo de estas células. Y este CO2 debe regresar al capilar pulmonar y debe de eliminarse a través de los pulmones. Y todo este intercambio de oxígeno, esta toma de oxígeno y esta eliminación de CO2 se da básicamente por gradientes de presión. Es decir, que existe, vamos a ver posteriormente, existe más presión de oxígeno a nivel alveolar y por esta diferencia de presión ingresa al capilar pulmonar y el CO2 está altamente concentrado en el territorio venoso o capilar pulmonar y es eliminado porque existe mayor cantidad de CO2 y es eliminado a través de los alveolos. La siguiente, por favor. Bien, como les decía, en líneas generales ocurre esto, ¿no? El oxígeno va a pasar al territorio capilar pulmonar solo por gradiente de presión y el CO2 va a ser eliminado por gradiente de presión, como vamos a ver posteriormente. Y básicamente nosotros tenemos que recordar dos cosas que van a determinar que esto ocurra adecuadamente. Una de ellas es el grosor que existe en esta membrana alveolo-capilar. Cuanto más gruesa sea esto que debe atravesar estos gases, habrá menor difusión. Y el otro parámetro importante es el área total que tenemos para que se provoque esta difusión de gases. La siguiente. La siguiente. Vamos a ver esto. Entonces, para que haya la difusión de los gases, estos son los determinantes que van a determinar esta difusión a nivel pulmonar. Y básicamente tenemos dos grandes grupos. Lo que va a determinar el gas o estos gases, en este caso el oxígeno y el CO2, y la membrana. Estas dos propiedades debemos de recordar en relación al gas. La solubilidad que tienen estos gases, como vamos a ver posteriormente, el CO2 es entre 3 a 5 veces más difusible que el oxígeno. Cuanto más difusible sea el gas, más fácilmente va a atravesar esta membrana alveolo-capilar. Y el otro dato importante es el peso molecular el tamaño de esta molécula. Cuanto mayor sea el tamaño, más difícil va a ser su difusión, ¿cierto? En líneas generales, como les decía, las moléculas pequeñas y con alta solubilidad van a difundir. ¿Qué nos dice la ley de Graham? Que la difusión de un gas en un líquido es proporcional a la solubilidad e inversamente proporcional al peso molecular, ¿no es cierto? Y el otro determinante de la difusión pulmonar es la que nos va a dar la membrana. A mayor área, mayor capacidad de difusión. Y a menor grosor de esta membrana alveolo-capilar, mayor difusión. La siguiente, por favor. En líneas generales, aquí tenemos el grosor de la membrana alveolo-capilar. Cuanto mayor
sea el grosor, va a ser menor la difusión, como vemos aquí. Pero ustedes, entre un paciente y otro, este grosor va a ser diferente, ¿no es cierto? Eso está claro. Pero en una misma persona, este grosor y área varían de acuerdo al momento que nos encontramos en el ciclo respiratorio. Cuando nosotros inspiramos, se distienden los alvéolos y eso determina que el área total de difusión va a ser mayor porque se está estirando, ¿no es cierto? Y al estirarse, el grosor de la membrana alvéolo capilar también se hace más delgado. Yo debo recordar esto cada vez que doy ventilación mecánica, porque si yo no tengo adecuadamente distendido el alvéolo, la difusión va a ser menor. Es por eso que yo tengo que recordar y tengo que tratar de que mis alvéolos estén distendidos. Debo darle pin, debo permitir que no se colapsen esas unidades alveolares, porque eso me va a alterar la difusión. Ok, la siguiente, por favor. Lo que les mencionaba, ¿no? Dependiendo del ciclo respiratorio, esto va a variar. Como vemos aquí, cuando el paciente está al final de la inspiración, que es el momento en el que está más distendido, ¿ya? Miren, el grosor de esta membrana va a ser menor, pero el área va a ser mayor, lo que me permite mayor difusión. Al final de la expiración, el grosor está aumentado y el área está disminuida, lo que me permite menor difusión. En ventilación mecánica debo recordar eso. ¿Okay? Una adecuada distensión que me permita disminuir el grosor de la membrana alvéolo capilar. La siguiente, por favor. Otro determinante de la difusión es esta: la concentración de hemoglobina y el volumen de sangre del capilar pulmonar afectan la capacidad de difusión del oxígeno. Si la hemoglobina está disminuida y la cantidad de sangre del capilar está disminuida, va a disminuir la capacidad de difusión del oxígeno. ¿Ok? La siguiente, por favor. Es por eso que cuando nosotros revisamos las guías de manejo del paciente crítico, la saturación venosa y la concentración de hemoglobina son importantes. Si yo no tengo en cuenta estos detalles, el paciente va a hacer hipoxia, va a desaturar, el pronóstico es peor, ¿no? Justo por estos detalles. ¿Ya? La siguiente, por favor. Normalmente el transporte de oxígeno está limitado por la perfusión, ¿ya? Se une la hemoglobina o el oxígeno a la hemoglobina y se carga esta de oxígeno, como les decía, ¿no? Como vemos aquí, este es el alvéolo, el capilar pulmonar de oxígeno debe unirse a la hemoglobina y esta poder transportarse, ¿no? El pulmón tiene una capacidad de reserva de difusión. Normalmente en reposo nosotros no elongamos todas las unidades alveolares, ¿no es cierto? Esas unidades que no están distendidas son la capacidad de reserva de difusión del pulmón, que en ciertas circunstancias yo echaré mano para mejorar la difusión, la oxigenación del paciente. La siguiente, por favor, vamos a ver. Otro dato importante cuando nosotros vemos la difusión de gases no solo es el oxígeno, otro dato relevante es el CO2. Como les decía, la capacidad de difusión del CO2 en el pulmón es 3 a 5 veces mayor que la del oxígeno. ¿Ya? Recordemos que por este detalle, la presión venosa de CO2 se equilibra rápidamente con la alveolar, porque rápidamente puede difundir mucho más que el alveolo, ¿no? Y también estará limitada por la perfusión. La siguiente, por favor. En líneas generales, como mencionábamos en la anterior charla, el porcentaje de oxígeno que tenemos en el medio ambiente es 21%, ¿no es cierto? Esto puede modificarse de acuerdo a si yo le doy algún tipo de oxigenoterapia. Yo puedo variar esta fracción inspiratoria de oxígeno, el porcentaje de oxígeno. Pero en líneas generales está alrededor del 21%. Esto más o menos me da una presión alveolar de 159 mililitros de mercurio. Ahorita vamos a ver cómo calculamos esto. ¿Ya? La siguiente, por favor. Esto, un segundito. Lo que quiero manifestarles con esto es que la suma de todos los gases me va a dar la presión final, la presión barométrica.
que en el caso de la costa es 760 milímetros de mercurio. Esto varía en nuestro medio. En Arequipa estamos alrededor de 560 milímetros de mercurio, porque varía las presiones de todo eso. Miren, el nitrógeno, que es el gas más importante, genera esta presión en el alveolo. Luego viene el oxígeno, el CO2 y la presión de vapor de agua, que es importante. Como les mencionaba la vez pasada, el nitrógeno no es difusible, pero cumple una vital importancia. Porque si yo desplazo el nitrógeno, cuando yo doy, por ejemplo, oxígeno en cánula binasal, Venturi, máscara con reservorio, o el paciente está con un tubo y yo lo tengo con FiO2 altos, estas presiones van a variar, y esta presión que ejerce el nitrógeno va a empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y como no hay nada dentro del alveolo, porque el oxígeno es difusible, puede llegar a colapsarse el alveolo, y eso se llama telestasia. Y cuando nosotros desplazamos el nitrógeno de nuestro organismo, lo que nosotros llamamos desnitrogenación, que es buena porque nos permite que el paciente tolere tiempos más prolongados sin ventilar. Es bueno por momentos, pero cuando yo esto lo mantengo en el tiempo, se colapsa, y eso se llama atelectasias por la desnitrogenación que hemos provocado. ¿Okay? Es por eso que es importante que yo mantenga aire ambiental en el sistema que vaya a darle al paciente, más si es en ventilación mecánica, porque van a haber atelectasias por absorción. ¿Ok? La siguiente, por favor. En líneas generales, el intercambio gaseoso se da así. La presión alveolar de oxígeno está a nivel de la costa está alrededor de 150 milímetros de mercurio. Y cuando llega al alveolo, baja a 104. ¿Y por qué ocurre esta diferencia? Porque en el alveolo aparece el CO2, como hemos visto. El CO2 que está aquí, viene para aquí, y va a restarle esa presión que está generando el oxígeno, porque ya existe ese gas en el alveolo. Llega alrededor de 104. Esto a nivel alveolar, ¿no es cierto? Se desplaza, el CO2 sale, desplaza el oxígeno, por eso es que baja la presión alveolar de oxígeno y entra al capilar pulmonar. Pero existe una diferencia entre el alveolo y el capilar. Veamos, más o menos a nivel capilar está alrededor de 90. Y esta diferencia se llama gradiente alveolo capilar de oxígeno. Es un dato relevante que yo debo tratar de encontrarlo cada vez que voy a enfrentar a un paciente que necesita de este tipo de terapia. La gradiente alveolo, o la diferencia alveolo capilar de oxígeno, alveolo arterial de oxígeno. La siguiente, por favor. En líneas generales, el transporte de oxígeno, el sistema de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno, del gasto cardíaco, el flujo sanguíneo que nos aporta el gasto cardíaco. Y en líneas generales, el oxígeno está transportado básicamente unido a la hemoglobina en un 98%. Y un 2% más o menos está diluido en el plasma. O sea que es importante, es trascendental conocer cómo va la hemoglobina en nuestro paciente, ¿no? La siguiente, por favor. En líneas generales, la presión arterial de oxígeno tiene correlación con la saturación de oxígeno, como vamos a ver ahora. Más o menos cuando nosotros estamos por encima de 60 milímetros de mercurio de oxígeno en la arteria, se correlaciona con una saturación casi por encima del 90%. O sea, 60 milímetros de mercurio de oxígeno en la sangre se correlaciona con saturación más o menos del 90%. Cuanto mayor sea la presión arterial de oxígeno, mayor será la saturación, como vemos aquí. ¿Ya? Es por eso que a veces no necesito sacar unos gases para saber que el paciente está en hipoxia, ¿no es cierto? Basta con tener un pulso de oxímetro. Pero recordemos que si el paciente tiene una disminución de la hemoglobina, quien transporta el oxígeno, este puede ser un dato erróneo. Podemos tomar de manera equivocada este dato. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a valorar esta oxigenación, esta difusión que estamos teniendo de los gases? Y básicamente en la clínica nosotros evaluamos eso.
la presión arterial de oxígeno y la saturación, como veíamos anteriormente, la relación que existe entre esta presión alveolar de oxígeno y el FiO2. Recuerdo muy bien que entramos a un pacientito con mordedura de araña que necesitó apoyo de aminas. Estábamos con dopamina, noradrenalina, y lo dejamos intubado al paciente porque estaba con apoyo ventilatorio y porque necesitaba aminas. Básicamente lo dejamos por ese detalle y lo dejamos en una unidad de cuidados intermedios y le sacan una muestra de gases al paciente y ven que la presión arterial de oxígeno estaba alrededor de 220. No, en ese momento estaba en 180 de presión arterial de oxígeno. La persona que evaluó AGA dijo: la presión arterial de oxígeno está recontra elevada, porque normalmente los criterios de hipoxia son saturación menor o presión arterial de oxígeno menor de 60, ¿no? Como encontraron 180, dejaron de apoyarlo, dejaron de ventilarlo y lo dejaron simplemente con un sistema cerrado, ni siquiera con un Venturi, y el paciente empezó a respirar solito. Y como vamos a ver posteriormente, si nosotros no correlacionamos la presión arterial de oxígeno con FiO2, puedo malinterpretar qué está pasando con mi paciente. ¿Ya? A esa relación se le llama PAF y vamos a verla posteriormente. Otro dato importante que no puedo olvidar es la diferencia alveolar arterial de oxígeno. Me da datos relevantes de cómo va yendo el paciente, cómo está funcionando el pulmón, cómo está ventilando. El índice de arterio alveolar, el índice de Shank, que es el PAF nuevamente, como les decía, y el índice de oxigenación. La siguiente, por favor. Nuevamente aquí tenemos la presión arterial de oxígeno que está alrededor de 60 y esto me da casi una saturación de 90. ¿Ya? La siguiente. Nosotros debemos de tratar de correlacionar este FiO2 con la presión arterial de oxígeno. En líneas generales, yo debo esperar que mi presión arterial de oxígeno sea 5 veces el valor que yo le estoy dándole al FiO2. Por ejemplo, si yo le doy un FiO2 de 0,21 por 5 me da más o menos 100. Yo debo esperar que más o menos mi presión arterial de oxígeno esté alrededor de esto o mayor. ¿Ya? Como vamos a ver aquí. Si yo le estoy dándole FiO2 de 1, que es 100% de oxígeno, en líneas generales yo debo esperar que este paciente tenga una presión arterial de oxígeno mayor de 500. Cuando no ocurre esto, algo está pasando en la membrana alveolo capilar o no está llegando adecuadamente el oxígeno al alveolo y por eso está desaturado. ¿Ok? La siguiente, por favor. Este es un dato importante, la gradiente alveolo arterial de oxígeno, la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que no es otra cosa que restar la presión alveolar que yo tengo la presión de oxígeno que tengo en el alveolo menos lo que encuentro en la muestra de gases. Le saco unos gases y me sale una presión arterial de oxígeno. Yo debo restar esta diferencia. Eso se llama gradiente o diferencia alveolo arterial de oxígeno. Y en líneas generales esto está alrededor de 5 a 10 milímetros de mercurio, ¿okay? Con un FiO2 de 0,21. Cada vez que yo quiero interpretar la diferencia alveolo arterial de oxígeno, debo tratar de sacarle una muestra de gases al paciente antes de ponerle un suministro de oxígeno adicional o intubarlo. Debemos de tratar de que esta interpretación darla con FiO2 de 0,21, porque cuando damos FiO2 más altas, como vamos a ver posteriormente, hay mucha alteración de diferencia y la interpretación no va a ser la misma. En líneas generales, cuando esta diferencia está por encima de 250, es una insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. ¿Okay? Es por eso que es importante que yo haga esa diferencia alveolar arterial. Cuando está por encima de 600, por más de 8 horas, se ha visto que la mortalidad está por encima del 80%. ¿Ya? Es sencillo calcular esta diferencia alveolar arterial. ¿Y cómo calculo esta diferencia alveolar arterial de oxígeno? Es sencillo. Voy a, la presión barométrica a nivel del mar es 760. Si nosotros lo queremos calcular en Arequipa, si quieren sacar una calculadora y veamos, porque eso lo tienen que hacer todos los días. Pongan 560 de presión barométrica en Arequipa. Esto menos la presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua está determinado básicamente por la temperatura que tenemos. Déjame un segundito, voy a ponerles esto.
37 grados centígrados, la presión del vapor de agua está alrededor de 47. Si nosotros queremos ser estrictos, agarramos nuestra tablita, veo la temperatura del paciente, este en 38 será casi 50, este en 39 grados centígrados será 52. ¿Ya? Si quiero ser estricto. Pero en líneas generales, a 37 grados centígrados, la presión de vapor de agua es de 47. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar esa presión barométrica. 560 menos 47 son 503. Ok, eso multiplicámoslo por el FiO2. Digamos que el paciente está respirando el aire ambiental, 0.21. ¿Cuánto sale eso? 107.7. 107. Esa es la presión que tenemos a nivel ambiental, que está tratando de llegar al alveolo. Y a eso le vamos a restar la presión, porque en el alveolo, hemos dicho que fuera del alveolo, en la atmósfera, ¿cuánto de CO2 tenemos? Menos del 1%, ¿no? Que eso representa en milímetros de mercurio casi nada. Pero en el alveolo ya existe CO2 que estamos expulsando, y es por eso que tengo que considerar este parámetro. ¿Cuál es la presión arterial de CO2 normalmente? Y eso lo saco de la muestra de gases. Pero digamos que está normal, 40. Ya, eso réstalo menos 40. ¿Cuánto sale? 67.7. 67. Y si nosotros nos sacamos una muestra de gases en este momento, probablemente mi presión arterial de oxígeno esté en 65, 60, más de 60. ¿Ok? Entonces yo resto este valor que hemos visto aquí, 67, menos la presión arterial de oxígeno, me debe dar un valor menos, que está alrededor de 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Si yo encuentro una diferencia muy alta, vamos a interpretar después por qué ocurre eso. ¿Ok? Pero en líneas generales lo calculamos así. Entonces, apunten esta regla. Presión barométrica menos la presión de vapor de agua, que a 37 grados centígrados es 47 milímetros de mercurio. Esto lo multiplico por el FiO2, yo tengo la presión atmosférica de oxígeno. Si a eso yo le resto el CO2 que esté en el alveolo, tengo la presión alveolar de oxígeno. ¿Ok? Y para hacer la diferencia simplemente saco una muestra de gases y le resto la presión arterial de oxígeno que sale en la muestra de gases. ¿Ok? Si yo quiero ser más exacto, también veo el CO2 para poder calcular este detalle. ¿Ya? Este factor entre 1, si queremos ser más estrictos, está en relación a la ventilación-perfusión, que es 0.8. Pero en líneas generales, en este momento no nos vamos a poner a ver ese detalle más porque nos podemos confundir. En líneas generales hagamos esto. La presión atmosférica menos el CO2 me da la presión alveolar de oxígeno. Y eso debe estar, en líneas generales, por debajo de 10. Cuanto mayor edad tengo, mayor va a ser mi diferencia. Y eso es hay un factor de corrección de acuerdo a la edad. Pero en pacientes jóvenes debe ser menor de 10. La siguiente. Otro valor importante que yo debo tratar de interpretar. Una consulta. Cuando nosotros hacemos la gradiente alveolar arterial en los pacientes neurológicos o pediátricos, tomando en consideración la presión atmosférica de la equipa, siempre nos sale, a veces nos salen valores por encima de los 150 cuando hacemos la diferencia de gradiente. Lo que yo le quería preguntar es cuál es la especificidad de este parámetro ventilatorio, porque a pesar de que nosotros tenemos 150, todo dice que 250 debe ser el candidato al ventilador mecánico. Pero a veces la clínica no nos sugiere que fuera para el ventilador mecánico y esperamos a ponerlo al ventilador. Y así el paciente evoluciona bien. Entonces, ¿cuál es la especificidad real de la gradiente alveolar arterial? Porque a veces, cuando tenemos un paciente con una severa dificultad respiratoria, siempre sale alta. Y probablemente porque la FiO que le estamos dando es muy alta y el parámetro lo variamos. Pero, si nosotros calculamos la gradiente alveolar arterial de oxígeno en un paciente que no está recibiendo suplementos de oxígeno, es bastante sencillo. Está por encima del 90%. Por encima del 90%. Pero si yo a un paciente ya le he puesto cualquier suplemento de oxígeno, ya sea JU, lo que quiera, como les decía, esta diferencia se altera mucho.
y ya no es un valor que nos da un criterio cercano a lo real. Es por eso que cada vez que yo evalúo esta diferencia alveolar arterial, debo tratar de que el paciente no reciba suplementos de oxígeno, porque ya no va a tener la misma sensibilidad en la interpretación. ¿Ok? Nos va a salir más de 250 como, si quieren calcular, ¿no? Porque lo que varía ahí es el FiO2. Y como veremos la anterior, por favor, un valor importante para calcular la presión alveolar de oxígeno es el FiO2. Cuando yo le doy ya algún suplemento, esto va a variar. Es demasiado. Ahora, una golondrina no hace el verano, dicen, ¿no es cierto? Este es un criterio más. Vamos a ver los otros. La siguiente, por favor. Una pregunta, o sea, posiblemente si nosotros recibimos un paciente en emergencia, donde recién llega y está en insuficiencia respiratoria, por ejemplo, y hacemos esta medición, entonces ahí nos va a ser útil, ¿no? Cuando recién llega, le sacamos la muestra, inclusive antes de ponerle oxígeno. Pero si ya, como dices, está como FiO2 elevadas, como ya dice Eduardo, ahí ya no es un parámetro tan útil. O sea, nos puede servir, no es un parámetro nos puede servir como para decantar de arranque en un paciente de emergencia, antes de haberle puesto suplementos de oxígeno, qué tanta posibilidad tiene de ventilación. Posiblemente nos esté diciendo que sí va a necesitar ventilación mecánica. Y no solo nos dice eso, ¿no? Tengamos más cuidado, ¿no? Con ese paciente. Este parámetro nos orienta a ver qué tipo de insuficiencia tiene. Si es una insuficiencia de tipo oxigenatoria o ventilatoria. Vamos a ver eso posteriormente. O sea, en unidades críticas, en unidades donde reciben a los pacientes críticos, está estipulado para sacar una muestra de gas de arranque, del saque. Es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer. Lamentablemente en nuestro hospital que conseguir que nos traiga una orden de gases es todo un problema. Pero la idea es esa, que cambiemos de mentalidad y saber que esto existe, que tenemos que hacerlo. Ya cada vez que atendemos pacientes críticos, debo de tratar de tener este parámetro. Que no es el único. No es el único. Bueno, quizás la pregunta que va a hacer es un poco adelantada, quizás en el resto de la persona la va a dar la respuesta. Para seguimiento en paciente con ventilador mecánico, para ver si estamos trabajando bien con parámetros gasométricos, ¿cuál de estos índices es el más recomendable? Porque vamos a ver. Esto. Pero nuevamente, como les decía, los parámetros más importantes para evaluar la buena ventilación mecánica es CO2, saturación o presión arterial de oxígeno, ¿ya? Y las presiones seguras, un driving pressure menor de 15. ¿Ok? Si yo al paciente veo que empieza a desaturar o tiene una presión arterial de oxígeno baja, probablemente tenga que aumentar el FiO2, probablemente tenga que aumentar la presión o los volúmenes, las presiones, ¿no es cierto? Porque algo está pasando, porque no está oxigenando bien. El otro parámetro es CO2. Si el CO2 objetivo que yo tengo está muy alto, tendré que variar volúmenes, frecuencias, ¿no es cierto? Todo esto debe ir de entre presiones seguras, que no traumaticen el pulmón, que no estén golpeando. Y ese parámetro es driving pressure, como les dije. Ahorita vamos a ver algo de eso, que es presión plató menos el PIB menor de 15. Recuerdan que la vez pasada les mencionaba que cuando esta diferencia es muy alta, el golpe en el pulmón, exacto, lo estamos abofeteando 15, 20, 30, 40 veces por minuto. Cuanto más fuerte sea el golpe, más rápido va a aparecer injuria en el pulmón. Yo debo tratar que esta diferencia entre el plató y el PIB sea menor de 15. De esa manera yo garantizo que este trauma, que la ventilación a presión positiva provoca, sea lenta, se instaure lentamente. Mayor de 15 se instaura rápido y vamos a traumatizar el pulmón. Podemos provocar N situaciones producto de esta diferencia. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo evalúo cómo está yendo, además de lo que vamos a hablar aquí, CO2, presión arterial de oxígeno o saturación, más presiones seguras es lo que me va a determinar que mi ventilación está yendo bien. Y aprender a evaluar las curvas, ¿no? Vamos a ver ahorita, cuando yo no le doy un tiempo adecuado, cuando mi PIB no es adecuado, la ventilación no va a ir bien, ¿no? Vamos a aprender a interpretar estos bucles, curvas. ¿Ok? La siguiente, por favor. Otro dato importante es el índice arterioalveolar de oxígeno. Y este índice se calcula entre la presión arterial de oxígeno entre la alveolar de oxígeno. ¿Ya? Nuevamente, ya hemos aprendido a calcular la presión alveolar. Presión barométrica menos presión de vapor de agua por el FiO2 menos el CO2. El resultado que yo tengo de los gases entre este cálculo que hemos hecho debe ser mayor de 0,7. Cuando es menor de 0,3 existe un severo compromiso
respiratorio. Cuando está por debajo de 0,22, en el caso de los neonatos, es tributario de que les demos surfactante, ¿no es cierto? ¿Okay? Y nosotros en sala de operaciones a veces usamos óxido nitroso, y este es un parámetro que nos ayuda a darle óxido nitroso para disminuir esta hipertensión pulmonar que se está provocando en el paciente. La siguiente, por favor. Otro dato importante es el índice de Shunt. El índice, ¿qué significa Shunt? Normalmente, cuando estamos en el vientre materno, la sangre pasa directamente del corazón derecho al izquierdo, ¿no es cierto? Porque no necesita pasar por el pulmón debido a que no se va a oxigenar en el pulmón. Este pasaje directo de la sangre sin ser oxigenado en los pulmones se llama Shunt. Cuando nosotros estamos ya en la vida adulta y por algún motivo la sangre no ha pasado directamente, no ha pasado por los pulmones, ha pasado directamente al corazón izquierdo, o de repente la sangre pasa por el pulmón, pero esas unidades alveolares no ventilan, ¿no es cierto? Eso se llama Shunt. Entonces, este índice lo vamos a poder calcular entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2, a lo que le llamamos el PAFI. Este es otro dato importante para ver que el paciente necesita o no necesita ventilación mecánica, necesita o no necesita algún apoyo. Ya el valor normal es mayor de 300. Si nosotros nos sacamos un PAFI en este momento, nuestra presión arterial de oxígeno estará alrededor de 450. Ya si todos nos hacemos una muestra de gases, pero digamos que estamos en 60 mililitros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Entre 0.21, eso sale casi 450. Se multiplican, si hacen este ejercicio es así. Entonces el valor normal es mayor de 300. Si está entre 200 y 300, estamos hablando de un shunt leve. Cuando está entre 100 y 200 es moderado, cuando está por debajo de 100 es severo. Este es otro criterio para ver distrés respiratorio, ¿no? Actualmente se habla de distrés respiratorio leve, moderado y severo, que son básicamente estos valores. Entre 300 y 200 el distrés es leve, entre 100 y 200 es moderado, y por debajo de 100 ese pulmón está recontraestresado y está viendo un shunt brutal. La sangre está pasando por el pulmón, pero no se está oxigenando. Sea porque hay pus, porque está colapsado el pulmón, porque hay una fibrosis brutal. Eso lo vamos a averiguar. ¿Ok? La siguiente. Doctor, es decir que para definir un paciente en insuficiencia respiratoria, ¿es primordial hacer este análisis o no? O es que clínicamente puedo decir este paciente está en insuficiencia respiratoria solamente por los signos y síntomas? La clínica es importante, ¿no? Porque si yo no tengo clínica, lo más probable es que no le pidan ninguno de estos exámenes, ¿no es cierto? Si el paciente tiene frecuencias respiratorias altas, ¿no es cierto? La saturación está baja, nosotros sacamos una muestra de gases y vemos la presión arterial de oxígeno. Quería complementar lo que decía usted, ¿no? La insuficiencia respiratoria se clasifica cuando hay dificultad respiratoria severa, ¿no? O sea, clínicamente la dificultad respiratoria puede ser leve, moderada o severa. ¿Cuándo es que nosotros vamos a pensar en insuficiencia respiratoria? Cuando la dificultad respiratoria clínica sea severa. Ahí pensamos que hay insuficiencia respiratoria. Y ahí el claro nos va a corroborar, porque ya estamos viendo en la clínica, ¿no? Pero para definir insuficiencia respiratoria tiene que haber, además de la clínica, un valor laboratorial. Así es. Como les mencionaba, este pacientito que tuvo la mordedura de araña y que le encontraron presión arterial de oxígeno en 180, no hicieron esta correlación entre el FiO2, el paciente estaba con FiO2 de 1 al 100% de oxígeno. Si hacemos la división 180 entre 1 es 180. En ese momento el paciente estaba en una insuficiencia respiratoria leve o un shunt moderado. O sea, el paciente necesitaba ventilación mecánica, necesitaba ayuda ventilatoria. Pero como vimos una mala interpretación, lo dejamos ventilar al paciente y a las 8 de la mañana estuvimos haciendo reanimación del paciente, ¿no? Entonces, este dato es importante. Hoy en día no se concibe tener una muestra de gases en la historia y no haberle puesto el FiO2. Ocurren dos eventualidades cuando yo no pongo el FiO2 y hago este cálculo. Que he estado muy apurado o no me interesa, ¿no? El dato es solo para mí. El colega que viene después que pide otra muestra. Porque no va a tener ningún valor si no le pongo el FiO2. Y la otra posibilidad es que no sepa qué estoy haciendo, ¿no? No le doy la interpretación del caso. Entonces, hoy en día, si yo tengo una muestra de gases, tengo que poner el FiO2
Y si es posible le hago el cálculo, pongo PAFI y tanto. Pero con ponerle el FiO2 estoy haciendo bastante, ¿no? La siguiente, por favor. El otro dato importante es el índice de oxigenación, que es algo más, nos va a dar más el pronóstico que otra cosa, ¿no? Que es simplemente el FiO2 por la PAM por 100 entre la presión arterial de oxígeno. Y si el resultado es mayor de 15, hablamos de una severa dificultad respiratoria. Cuando esté entre 30 y 35, necesita soporte ventilatorio. Cuando esto está por encima de 40, la mortalidad está alrededor del 80%. ¿Ok? Este es un dato que lo podemos hacer, ¿no? Porque ya tenemos otros criterios que nos están ayudando, ¿no es cierto? Este índice de oxigenación son marcadores de mortalidad, además de que nos avisan más o menos cómo está yendo nuestra oxigenación. Entonces, en este momento, cuando hablamos de difusión, vamos a resumir. Lo que me interesa es saber cómo está funcionando el pulmón, ¿no es cierto? El oxígeno que yo lo estoy llevando al alvéolo es capaz de atravesar la membrana o no. Y para esto debo recordar dos cosas, básicamente. Que la distensibilidad de los alvéolos sea adecuada, es decir, que el área de difusión sea buena, y que el grosor o la integridad de la membrana del alvéolo capilar esté buena. Si yo no distiendo adecuadamente el alvéolo, no va a haber una buena difusión. Por eso tengo que darle volúmenes que el paciente necesita. No, como les decía la vez pasada, ¿cuánto de volumen ya le doy? De 4 a 6, alguien me dirá de 6 a 8, de 10 ml por kilogramo de peso. Ese es un valor referencial. Al final lo que el paciente necesita es lo que necesita. Como les decía, si el paciente tiene fiebre, el volumen tidal y la frecuencia respiratoria es para un paciente que tiene fiebre, o sea, va a ser mayor. Si yo estoy en reposo, estoy durmiendo, mi volumen y mi frecuencia respiratoria son menores, ¿no es cierto? Es por eso que estos dos parámetros son importantes, el grosor o la integridad de la membrana alvéolo capilar y el área, ¿no es cierto? Otro detalle importante es poder calcular que la integridad de la membrana alvéolo capilar está bien, o que mis músculos respiratorios son lo suficientemente capaces de jalar el aire de la atmósfera a mis alvéolos, ¿no es cierto? Y eso lo puedo calcular viendo el PAFI, mi presión arterial de oxígeno entre el FiO2, que ya hemos dicho que el valor normal es por encima de 300. Debo calcular mi diferencia alvéolo arterial, que normalmente en un paciente joven es menor de 10. En pacientes viejos puedo esperar esto hasta 15, 20. Hay un factor de corrección que vamos a mencionar. Ya, pero en líneas generales tengo que hacer eso. Y tengo que calcular el índice de oxigenación, ¿no es cierto? Todos estos parámetros son sencillos. Saco la muestra de gases y hago mis cálculos. Ya, para eso no se olviden. Presión alveolar de oxígeno es presión barométrica menos vapor de agua por el FiO2 menos el CO2. Ya tengo la presión arterial alveolar de oxígeno. Y a eso empiezo a calcularle con el resultado que me viene de la muestra de gases. Así de sencillo, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Ya un poco metiéndonos con ventilación mecánica, ¿quiénes van a determinar la oxigenación? Esta oxigenación va a estar determinada por el FiO2, ¿no es cierto? No es lo mismo respirar el aire ambiental que ponerlo al paciente con cánula binasal, con Venturi, con máscara con reservorio, o tenerlo intubado y darle el FiO2 que yo directamente lo programo en la máquina, ¿no es cierto? Entonces, un valor importante es el FiO2. Y como les decía, no es bueno darle FiO2 muy altas, porque por un lado hay atelectasias por absorción porque es nitrogenado, esa molécula que ocupa un espacio en el alvéolo lo he desplazado, y la otra situación es que el oxígeno provoca producción de radicales libres, mayor inflamación, entonces a la larga no es bueno. Entonces el FiO2 es importantísimo. El otro parámetro importante que me va a determinar la presión meseta o plató de la vía aérea, porque este es un dato importante, ¿no? Va a ser lo siguiente: el flujo que le estoy dándole, la gradiente de inspiración-expiración. Como les decía, cuando yo doy ventilación mecánica debo calcular cuál es el tiempo inspiratorio que le estoy dándole para poder llenar ese saco alveolar. Yo puedo programarle volúmenes tidales perfectos para el paciente, ideales.
Pero si el tiempo que yo le doy para meter ese oxígeno al saco alveolar es corto, no le va a dar lo que estoy programando. Y en ventilación mecánica eso es... ¿qué término puedo utilizar? Es lo peor que podríamos hacer. Estoy traumatizando el pulmón porque lo estoy golpeando, pero ese golpe, ese trauma que le provoca al alveolo, no lo estoy aprovechando al máximo. Porque el tiempo que le estoy dando para meter la mezcla de gases al alveolo no es suficiente. O sea, estoy traumatizando al pulmón y no estoy optimizando mi tiempo en meter esa mezcla de gases. El otro valor importante es el PIP, ¿no es cierto? La presión al final de la expiración, que me permite tener elongado, estirado esos alveolos. ¿Ok? Y finalmente la presión inspiratoria máxima que yo puedo generar en el paciente. Cuanto mayor presión genera en la vía aérea, mayor trauma puedo generar. Pero recordemos que la presión máxima generalmente no es reflejo de lo que está pasando en la vía aérea. Es más el reflejo de las acodaduras, del flujo turbulento que se provoca en otras zonas que no son el alveolo. ¿Ok? Entonces, recordemos, cada vez que yo quiero evaluar la oxigenación del paciente, debo recordar estos dos parámetros en general. El VO2, que me da a determinar cuánto de oxígeno le estoy dando. La presión plató, para no traumatizar el pulmón, y eso está determinado por presión inspiratoria, PIP, gradiente, inspiración-expiración, y el flujo. Y el otro parámetro habíamos dicho que es CO2, ¿no es cierto? CO2. Cuando yo tengo un paciente con fiebre, en acidosis, mi cerebro me dice, ¿sabes qué? Estás en acidosis. ¿Cómo lo voy a combatir? Con una alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, normalmente mi cerebro me hace respirar más fuerte y más profundo. Cuando yo al paciente lo cedo, lo relajo, ese control central lo estoy aboliendo. Y si yo al paciente le sigo dejando con presión arterial de oxígeno de 40, porque es normal, el paciente va a hacer acidosis. Porque mi centro regulador lo he abolido, yo soy el centro regulador, mi máquina es el centro regulador. Entonces, el objetivo del CO2 es tan importante como la saturación de oxígeno, como la presión arterial de oxígeno. Entonces, yo debo de evaluar, como decía el doctor, qué criterios me permiten ver que mi ventilación va bien. Saturación de oxígeno o presión arterial de oxígeno. CO2 objetivo para el paciente, porque no es lo mismo tener el CO2 objetivo para un paciente séptico, febril, que para un paciente que solo está con Guillain-Barré, por decir así, no está febril, no está séptico. Probablemente para el paciente con Guillain-Barré, que no tiene un problema séptico, la presión arterial de CO2 objetivo sea 40. Pero si mi paciente está febril, está séptico, está chocado, para combatir la acidosis metabólica, mi presión arterial de CO2 debe estar de repente en 30, 28, ¿no? Que me permita balancear o equilibrar esa acidosis que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y el otro parámetro es presión segura. Y la presión segura la determinamos entre la presión plató y el PIP. Cuando la diferencia entre el plató y la PIP sea mayor, más trauma, más trauma, más trauma. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? Para los cálculos, por ejemplo, del índice oxigenatorio, la norma nos pide que tengamos la presión media de la vía aérea. ¿Cómo la calculamos? ¿La presión media? Bueno, actualmente los equipos de monitorización nos permiten dar una presión media, que no es necesariamente la más exacta, pero nosotros calculamos de la siguiente manera: dos diastólicas más una sistólica entre 3. Pongamos el ejemplo que el paciente tiene 120/80. 2 veces 80, que es la diastólica, dan 160. Más 120 son 280. Entre 3 son 93.333. Esa es la presión media. Entonces nosotros calculamos normalmente así. 2 diastólicas más una sistólica entre 3 es la presión media. Para todas las edades. En líneas generales, esto nos ayuda en todas las edades. Hay otras fórmulas, pero esta es la que más se acerca a lo real. Y es importante que nosotros calculemos la presión arterial media, porque esto me determina. Demos un video. Estoy programado en sala y vamos a ver si es. Un segundito. ¿Aló? Sí.
¿Sí? ¿Qué más querías contar? No, creo que la forma no se refiere a la presión anterior, sino se refiere a la presión media de la vía aérea. Es presión media de la vía aérea, discúlpame. Es presión media de la vía aérea. ¿Podemos regresar, por favor? Sí, es presión de la vía aérea. Retrocedamos, por favor, sino que... anterior. Esta de aquí. El índice de oxigenación es presión media de la vía aérea, discúlpeme. La presión media de la vía aérea por el FiO2 por 100 entre la presión arterial de oxígeno. Estos valores deben estar, como dijimos, dentro de estos rangos, y si no, nos sirven como indicadores de que necesita intubación o no y de la mortalidad del paciente. Presión media de la vía aérea. Cuando nosotros damos ventilación mecánica, no calculamos tanto la presión de la media de la vía aérea porque es simplemente la presión máxima entre la presión menor y es presión media, ¿no es cierto? Nosotros debemos calcular presión plató, que es reflejo de lo que está pasando en el alveolo. Y cuando nosotros posteriormente vamos a ver esto, cuando estamos en ventilación controlada por presión, la plató es la rampa que ocurre, que es básicamente la presión máxima. Pero en ventilación controlada por volumen debo darle pausa inspiratoria. Eso hay que verlo en la práctica. Ya hay que darle pausa inspiratoria. Porque si no, no voy a poder calcular presión plató. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, bueno, siempre yo he visto también que en hematología hacen estos cálculos, ¿no? Gradiente arterial, índice de oxigenación, índice arterial. Y sabemos que al final los tres más o menos nos dicen que es más severo o menos severo la insuficiencia y el problema pulmonar. Aparte de uno que nos dice que tenemos que usar surfactante, aparte hay alguna utilidad más práctica de estos índices, porque se nos dice, está peor o está mejor, pero así de forma muy grosera, ¿no? O sea, compromiso muy severo, no muy severo, ¿no? Y después, ¿tienes que usar surfactante o no tienes que usar surfactante? ¿Hay otra utilidad clínica para usarla en el momento que trabajamos en ventilación de estos parámetros de gradiente arterial, de índice de oxigenación y de índice arterial? ¿O hay más que eso? No, en realidad, como mencionaba el doctor, cuando nosotros damos ventilación mecánica, todos estos criterios nos ayudan a variar nuestro modo ventilatorio, nuestros parámetros ventilatorios. Porque si nosotros, por ejemplo, estamos dando ventilación mecánica a un paciente y encontramos un PAFI de 100, hay que buscar la causa de por qué el PAFI sigue siendo bajo, ¿no es cierto? Hay que tratar de buscar la causa de fondo. Si es un distrés, si es una neumonía, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Pero estos parámetros me permiten ver que nuestra ventilación no está yendo bien. O sea, si sigue teniendo, por poner un ejemplo, PAFI bajos, índices de oxigenación bajos, nuestra ventilación no está bien. Tengo que variar. O sea, no solo me sirve como pronóstico o para tomar decisiones en un solo momento, sino que a lo largo del tratamiento del paciente me permiten ver si estoy haciendo bien o no las cosas. Si yo veo que estos índices siguen siendo malos, mi oxigenación no está ayudando en nada o no está ayudando mucho. Entonces yo debo tratar de variar estos parámetros y tratar de encontrar la causa de fondo y tratarlo, ¿no? Además de pronóstico, ¿no? Un niño que tiene ventilación mecánica con acidosis metabólica, ¿cómo lo llevamos al CALOS para poder mejorar? ¿Qué parámetros empleamos? Bien, si nosotros, seguramente ustedes todo el tiempo ven esto, ¿no? Tengo un paciente con una acidosis metabólica porque el pH está por debajo de 7.36 y ¿qué pasa normalmente con la presión arterial de CO2? Está baja, ¿no es cierto? Porque el valor normal está en 40, pero el paciente está en acidosis metabólica porque el bicarbonato está bajo, el pH está bajo, pero la presión arterial de CO2 está baja. O sea, el trastorno primario viene a ser metabólico, ¿no es cierto? Yo debo tratar de que esto se mantenga así cuando el paciente lo pongo en ventilación mecánica. Porque lo que normalmente ocurre es que yo lo pongo con una frecuencia habitual. Pongamos, es un niño, le dejo en 18, 20 respiraciones por minuto, porque así
dice el protocolo, ¿no? Ponerlo en frecuencia de 20, pongamos. Volumen ideal, 6 por kilogramo de peso. Si yo lo dejo así, la presión arterial de CO2 va a elevarse, porque el paciente está produciendo más CO2, ¿no es cierto? Su consumo metabólico está aumentado producto de la enfermedad de fondo. Entonces, si yo lo sigo dejando con valores referenciales, el paciente no solo va a tener una acidosis metabólica, sino va a tener una acidosis mixta, porque para ese CO2, para ese bicarbonato, para ese pH, el CO2 tiene que ser bajo. Y si yo no respeto eso, el paciente va a deteriorarse más, porque no solo va a tener un trastorno metabólico, sino estoy agregando un trastorno respiratorio. Es por eso que cada vez que yo doy ventilación mecánica, no me debo olvidar de la fisiopatología de lo que tiene el paciente. Un mismo paciente con fiebre, séptico, necesita una ventilación completamente diferente a un niño que está dormido, que tiene un trastorno neuronal, tiene un TEC, y yo lo tengo dormido porque quiero que ese cerebro se recupere dormido. No será igual la ventilación que un séptico, que un chocado, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, para eso yo debo modificar mis frecuencias, todos los parámetros ventilatorios, sin olvidarme la fisiopatología del paciente. No sirve de nada darle ventilación mecánica al paciente si no respeto la fisiopatología del paciente. Una pregunta, doctor. En neumología toman más importancia al índice de oxigenación y al cociente arterial-alveolar de oxígeno que a otros criterios. Por cierto, sí, el índice de oxigenación, la diferencia se considera como criterio de mortalidad. Nosotros podemos usar eso en pediatría habitualmente, o sea, esos criterios, el cociente y la índice de oxigenación como en ventilación mecánica, o usar el PAFI para seguir una evolución de un paciente ventilado, porque hasta donde yo sabía no era muy corriente seguir una ventilación mecánica con el PAFI, pero sí con los otros índices. ¿Es cierto eso? Como les decía, cuando nosotros evaluamos un paciente, le echamos mano a todos los recursos que tengamos. Si yo tengo gases arteriales y solo quiero evaluar PAFI, presión arterial de oxígeno sobre el FiO2, estoy desperdiciando otros datos que me da el DAGA, ¿no es cierto? Entonces yo debo tratar de, en todos los pacientes, sacar todos estos índices y coeficientes. Algunos nos sirven más que otros dependiendo del paciente, pero yo debo tratar de calcular todos estos. Sobre todo en un hospital pobre como el nuestro. No puedo yo dejar un examen de estos y dejarlos de lado solo para evaluar PAFI, porque probablemente es el mejor índice, ¿no es cierto? O este índice de oxigenación. Debo tratar de ver todos los parámetros y cómo van con mi paciente. Ya hay pacientes, hay situaciones que me ayudará más el índice de oxigenación, el PAFI, la diferencia alveolar arterial, pero yo debo tratar de calcular en todos los pacientes esto. ¿Ya? Si todos siguen la misma corriente, lo más probable es que mi interpretación sea adecuada. Si hay discordancia entre uno y otro, trataré de buscar otros exámenes clínicos, radiografías, ¿no? Tomografías, para ver qué está pasando, ¿no es cierto? Ya, pero tratemos de sacarle el jugo a nuestros gases, de interpretar cómo está esa difusión. ¿Ok? Bien, les agradezco mucho su atención. Espero que esto nos ayude un poquito a meternos un poco más en ventilación mecánica y sacarle el jugo en el momento que entremos de lleno en esto. Gracias,